Por muchos años, la genética clásica se dedicó a estudiar los mecanismos de la herencia, a dilucidar la manera en que las unidades hereditarias pasan de una generación a la siguiente e investigar cómo los cambios en el material hereditario se expresan en los organismos individuales. En la década de 1930 surgieron nuevas preguntas y las genéticas comenzaron a explorar la naturaleza del gen, su estructura, composición y propiedades. A comienzos de la década de 1940, ya no quedaban dudas sobre la existencia de los genes ni sobre el hecho de que estuviesen en los cromosomas. Algunos científicos pensaban que, si se comprendía la estructura química de los cromosomas, entonces se podría llegar a entender también su funcionamiento como portadores de la información genética. Los primeros análisis químicos del material hereditario mostraron que el cromosoma eucariótico está formado por ácido desoxirribonucleico, ADN y proteínas en cantidades aproximadamente iguales. Antes de conocerse cuál era, tanto el ADN como las proteínas eran buenos candidatos para ser la molécula portadora del material genético. Esta línea de pensamiento marcó el comienzo de la vasta gama de investigaciones que conocemos como genética molecular. A la década de 1940, diversos científicos llegaron a una conclusión muy importante, la cual era que el material genético era el ADN. Posteriormente, en 1953, dos científicos muy importantes, Watson y Crick, realizaron un estudio sobre este mismo, en el cual, con un análisis de datos, propusieron una estructura del ADN, la cual trataba acerca de que el ADN se componía de una doble hélice entrelazada y sumamente larga. Una propiedad esencial del material genético es su capacidad para crear copias exactas de sí mismo. Watson y Crick supusieron que debe haber alguna forma en que las moléculas de ADN pudiesen replicarse rápidamente y con mucha precisión, de modo que les fuese posible pasar copias fieles de célula a célula y de progenitor a su descendencia, generación tras generación. A partir de esta teoría, propusieron que debe haber alguna forma, mecanismo para la replicación del ADN. La replicación del ADN comienza en una secuencia de moléculas particular en el cromosoma. Después ocurre bidireccionalmente por medio de dos horquillas de replicación que se mueven en direcciones opuestas. Las enzimas helicasas desarrollan la doble hélice en cada horquilla de replicación y otras enzimas, las topoisomerasas, relajan el superenrollamiento de la hélice, ya que cortan las cadenas por delante de las horquillas de replicación y luego las vuelven a unir. Las de ARN son copias de las secuencias de ADN de entre 500 y 10.000 nucleótidos. Esto porque tiene la misma secuencia de nucleótidos a excepción de la timina, que es reemplazada por uracil, además de que la cadena se vuelve simple. A diferencia del ADN, el ARN está compuesto de diversas moléculas de cadena única. Esta cadena de ARN puede intervenir directamente en algún proceso celular, pero lo más habitual es que transmita la información al siguiente elemento de la cadena de descodificación y por eso se le llama ARN mensajero. Esta molécula va a llevar la información contenida en un segmento concreto de ADN, es decir, un gen, hasta la maquinaria de síntesis de proteínas que se encuentra en el citoplasma. Se realiza por complementariedad de bases. La secuencia de bases del ARN que se sintetiza es complementaria a una de las hebras del ARN, que sirve de molde. Un proceso gradual y repetitivo. Los ribonucleótidos son añadidos uno a uno al mismo mecanismo. Es antiparalelo, es decir, la síntesis de ARN se realiza en la dirección 5'-3', mientras que la enzima polimeriza el molde de ADN en la dirección 3'-5'. Está acoplado a la hidrólisis del pirofosfato, ya que en la formación del enlace polimerizante, este es liberado y es rápidamente hidrolizado por pirofosfatasas, haciendo irreversible la reacción. En el proceso de traducción se produce un cambio de lenguaje. Las maquinarias que llevan a cabo la traducción están constituidas básicamente por dos elementos, los ribosomas y los ARN de transferencia. El ribosoma es una partícula compleja formada por subunidades de naturaleza ribonucleoproteica. Es una parte de la biotecnología que se basa en la manipulación genética de organismos con un propósito predeterminado y aprovechable por el hombre. Se trata de leer un gen que produce una sustancia e introducirlo en otro ser vivo que sea más fácil de modificar. El desarrollo de la genética molecular durante los últimos años, y especialmente toda la información derivada del proyecto Genoma Humano,
han propiciado que podamos afrontar la modificación directa de las alteraciones genéticas o la utilización de ácidos nucleicos como agentes terapéuticos a través de técnicas biotecnológicas, entre ellas la amplificación y secuenciación del ADN, la reacción en cadena de la polimerasa, plasmocitosis, clonación molecular, mutación excepcional, transgénesis y bloqueo génico. Se pueden curar diversas enfermedades genéticas para que el ser humano se vuelva cada vez más sano. Ejemplo de esto es tomar un gen humano encargado de producir la insulina y ponerlo dentro de una célula bacteriana para que la insulina sea producida en mayor cantidad y a un menor costo. Es parecido a lo que se realiza para la obtención de vegetales transgénicos, como un cultivo en el cual se introducen genes de insecto para que éste pueda desarrollar diversas toxinas. Siendo así que la ingeniería genética combina diversos genes de diferentes especies para así mejorar el rendimiento económico y comercial de la explotación vegetal y animal. El término clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas. El material copiado que tiene la misma composición genética que el original se conoce como clonación artificial, la clonación reproductiva, la clonación terapéutica y la clonación genética. La clonación genética es encargada de reproducir genes o segmentos de ADN. Ella es una técnica bastante rigurosa que ya es aceptada en gran medida hoy en día y además es utilizada rudimentariamente en muchos laboratorios alrededor del mundo. La clonación reproductiva produce copias de animales enteros, pues presentaría la posibilidad de crear a un ser humano que sea genéticamente idéntico a otra persona que haya existido anteriormente o que todavía exista. Produce células madre embrionarias para experimentos dirigidos a crear tejidos nuevos y reemplazar aquellos lesionados o afectados. Por consiguiente, quienes se oponen a esta práctica argumentan que el uso de esta técnica para obtener células embrionarias está mal, independientemente del uso que se le da a las mismas.